Más que un guerrero dragón. 122. Punto de vista de Tai Lung. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro cuando sentí que la red de hierro caía del cielo y se estrellaba contra la ciudad. Me dio un respiro muy necesario, pero me sentía aún más feliz por lo que eso significaba. Mei me había traicionado pero no pudo llegar hasta el final. Siempre supe que ella cambiaría de opinión. Después de todo, ¿cómo se puede realmente darle la espalda a alguien que te enseñó las maravillas de los peces? Me pregunté. Los soldados se detuvieron y me miraron boquiabiertos con los ojos muy abiertos. También sentí que muchas miradas desde distintas direcciones me observaban mientras esperaban mi siguiente movimiento. Se quedaron paralizados, pensando que su plan había fracasado y que yo huiría. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a hacer esas cosas. Si hubiera querido, lo habría hecho. La red de hierro que usaron para atraparme en la ciudad no era más que una ilusión. Si realmente me hubiera atrevido a hacerlo, nunca podrían detenerme. También podría cavar bajo tierra usando mis nuevas técnicas de control de la tierra y escapar, pero no había hecho tales cosas porque no quería hacerlo. No solo acepté su desafío de matarme debido a mi orgullo, sino que también estaba deteniendo la invasión de China al hacer esto y todos los daños que hice beneficiarían a China al final. Así que, incluso si pudiera, no correría. Pero parecía que el enemigo recién se dio cuenta de esto, ya que se sorprendieron cuando no escapé. Miré fijamente a Samudragupta, que había revelado su posición en un momento de shock. Tenía una pequeña sonrisa en mi rostro mientras les preguntaba por qué se habían detenido. Sigue luchando. Mis ojos brillaron y luego se volvieron borrosos mientras cubría el espacio que me separaba de Samudragupta. Mis garras absorbieron la luz con su color vacío y sin usar pasos rápidos para salvar mi ki, corrí por la ciudad mientras eliminaba a los debilitados soldados Ziepen como moscas. En el pasado, eran demasiado poderosos para matarlos de un solo golpe, pero después de que Mei tomó su mejora, fue posible y aproveché esa debilidad. Los soldados elefantes del Imperio Gutpa eran demasiado grandes y lentos para alcanzarme y solo rugieron y destruyeron el terreno donde alguna vez estuve. Pero, en última instancia, mi objetivo era su rey. Me estaba quedando rápidamente sin ki, así que, para asestar un golpe enorme con las fuerzas que me quedaban, quería acabar con su rey junto con su moral. ¿Qué está haciendo? Pensé mientras cortaba el cuello de un soldado antílope y miraba directamente al cuerpo de Samudragupta. Estaba sentado en una de las torres con las piernas cruzadas y el ki circundante se precipitó dentro de su cuerpo y pareció fortalecerlo y sanarlo. Las heridas sufridas en nuestro último enfrentamiento se habían convertido en nada más que rasguños en su rostro y la cantidad de ki que sentí en su cuerpo era mucho mayor que cuando lo vi por última vez. Atravesé el pecho de un soldado búfalo de agua con mi brazo, convirtiéndolo efectivamente en una dona mientras sus ojos sangraban y luego cayó al suelo después de que saqué mi brazo. Moví mi mano para limpiar la sangre mientras observaba atentamente a Samudragupta. Concentré el ki en mis ojos y, aunque me estaba quedando sin ki, utilicé un montón para apaciguar mi curiosidad. Esto podría darme las respuestas a todas las preguntas que tenía durante la batalla. Y tal como esperaba, obtuve mi respuesta. Samudragupta hacía circular el ki dentro de su cuerpo siguiendo un patrón rítmico. Su ki circulaba por su cuerpo y la interacción de energía con energía atraía al ki de su entorno, lo que lo impulsaba a unirse a la danza de la energía. Era difícil describirlo, ya que requeriría una observación más prolongada. Además, todavía estaba bastante lejos, por lo que no pude verlo bien. Sin embargo, con mi amplio conocimiento de las artes marciales y habilidades de combate que se extendían más allá de los límites de este mundo, pude saber lo que estaba haciendo. Sus acciones y el resultado hablaban exactamente de lo que estaba haciendo. «Hijo de puta, eso es cosa nuestra». Quise gritarle. Ahora bien, eso explica muchas cosas. Desde la fuerza sobrenatural que tenían los elefantes sin forzarse con ki, hasta el peso de su experiencia, que da una pista de los muchos años que habían vivido, y su vitalidad, que no se parecía en nada a lo que había visto antes. Todos eran rasgos cliché de un cultivador. Una sonrisa se dibujó en mi rostro cuando finalmente resolví el rompecabezas de mi problema. Cultivar. Me avergonzaba decirlo, pero nunca había intentado hacer esas cosas porque la energía en este mundo era ki y no ki. Pero podía ver cómo el combustible de un milagro podía usarse a esa manera. Esto fue simplemente demasiado emocionante. El enemigo me había dado exactamente lo que yo había estado buscando inconscientemente. Una respuesta a todos mis problemas. No podía esperar a que terminara esta batalla para poder realmente disfrutar de descubrir más sobre este nuevo camino hacia el poder.
En mi emoción, corté en dos los cuerpos de otros dos soldados y antes de que se les enfriara la sangre, ya había masacrado a 10 de sus amigos. Fue entonces cuando Samudragupta finalmente se levantó de su asiento e hizo su movimiento. En lugar de simplemente esperarme después de verme llegar, se acercó para encontrarse conmigo en el medio. Taelun. Rugió Samudragupta y dio un gran salto. Su imagen se fusionó con el sol de la tarde y me cegó por un momento antes de descender directamente hacia mí como una estrella fugaz, con su cuerpo envuelto en un aura violenta. Ven a por mí, cobarde, escupí y me mantuve firme. No puedes ganar. Dijo y luego golpeó con toda la fuerza, todo el peso de la fuerza que había reunido al caer. Mis ojos brillaron intensamente por un momento mientras bloqueaba el golpe levantando mi brazo. En realidad, bloquear sería la palabra incorrecta, ya que simplemente redirigí todo el peso de su golpe al suelo usando el puño romperrocas Batter Stream. No es necesario combatir la fuerza con la fuerza. La fuerza era un concepto universal. Ahora uno podía apropiarse plenamente de ella. Utilizar la fuerza del oponente contra sí mismo. Sé como el agua, adáptate y fluye. Llena tus defectos como el agua llena un agujero. Encuentra la caída de tu enemigo y fluye sobre ellos. Mi cuerpo actuó como ancla mientras el golpe se dirigía al suelo. La tierra gritó cuando los cimientos de la ciudad se sacudieron tan terriblemente que toda la ciudad se derrumbó sobre sí misma. Los grupos se abrieron como si el núcleo de la tierra hubiera explotado. La tierra se convirtió en rocas y las rocas en rocas mientras todo era aplastado bajo el peso de un poderoso ataque. El suelo se derrumbó como lo haría el agua cuando una roca cayera sobre él. Lo sólido se convirtió en líquido y luego el líquido se volvió sólido nuevamente. La liberación de energía fue tanta que provocó un huracán en la ciudad mientras el suelo retumbaba y un temblor lo suficientemente poderoso como para romper piernas se extendía por todo el suelo. Dije riendo de alegría cuando vi la mirada de horror en el rostro de Samudragupta. Esto era todo. Esto era Kung Fu. El choque terminó con una explosión que sonó como un trueno. Samudragupta se distanció de lo que ahora percibía como un monstruo y esperó. Se quedó allí, observándome atentamente para ver si realmente estaba ileso. Y cuando vio que sí lo estaba, se asustó y se desconcertó a partes iguales. «Eres fuerte», Taelun lo miró fijamente. «No creo que haya nadie que pueda derrotarte en una pelea». Sacudí los brazos, que estaban entumecidos por haber dirigido tanta fuerza, y apenas presté atención a sus palabras. Pero él continuó de todos modos. «Pero esto no es una pelea», dijo HS y extendió el brazo. Los soldados del Imperio Gupta, impasibles ante la demostración de poder, comenzaron a levantarse y a pisar el suelo desmoronado de la ciudad. Comenzaron a rodearme y a infligirme desesperación con la única ventaja que tenían sobre mí. «Ya lo veo, Taelun», dijo, «te estás quedando sin ki. Ya no podrás lograr hazañas tan increíbles». Algunos de los soldados tibetanos también comenzaron a levantarse mientras que la mayoría ya estaban muertos por mi alboroto y la explosión de fuerza. «Tú estás solo, pero yo estoy con mi ejército. Ese es tu mayor error». Me puse un dedo sobre los labios y lo hice callar. Mi acción lo tomó por sorpresa y me miró con expresión interrogativa. Al principio, me sorprendió sentir su presencia también por lo que pasó la última vez. Pero no tenía malas intenciones, incluso después de hacer su movimiento, llegué a la conclusión de que estaba de mi lado. Probablemente lo envió Shen. No sabía cómo se curó, pero irónicamente me alegré de que lo hiciera. Dijo que tenía un ejército con él, ¿no? Pero yo tenía a alguien que era conocido como, concéntrate o no lo verás venir. La realidad protestó pero fue descartada. No hubo ninguna indicación de que esto ocurriera, incluso cuando ya ocurrió. La gente murió, pero permanecieron confundidas porque la muerte no fue lo suficientemente rápida para reclamarlos. Entonces todo se hizo añicos. Todo el mundo tiene miedo de lo desconocido. Especialmente cuando lo desconocido los cortó como si fueran hierba, sintieron un terror obsceno que nunca antes habían sentido. Les dio ganas de agacharse y vomitar su corazón con todo su palpitante desorden. Demasiado rápido para ver, demasiado rápido para oír y demasiado rápido para sentir. Ni siquiera su fuerza vital pudo salvarlos porque murieron antes de darse cuenta. No hubo un momento en el que fueran conscientes de que estaban muriendo. Vivían y luego morían. No había espacio ni tiempo entre la vida y la muerte. No había muerte. Ni siquiera el mundo fue lo suficientemente rápido para comprender lo que había ocurrido. Fue un error de la realidad. Un momento fugaz en el tiempo en el que la lógica fue desafiada por ser demasiado lenta.
Fue la ira del Kung Fu sobre los cobardes que pensaban que eran plantas. Seres que crecían mientras permanecían quietos. Poder obtenido en ausencia de acción y sacrificio. El sonido de la realidad destrozada resonó y reventó los tímpanos de quienes se encontraban cerca. Luego, se escuchó el grito del aire al perforar la atmósfera. El suelo se desgarró por la onda expansiva. Y el silencio que siguió fue opresivo y pesado. ¿Qué? Samudragupta se levantó del suelo mientras el polvo se asentaba lentamente sobre la ciudad devastada que nunca se recuperaría. Extendió sus sentidos y sintió que su corazón se convertía en un trozo de hielo. 500 de sus soldados murieron en un instante. Sus cuerpos disectados cubrían la ciudad y sus ojos abiertos de par en par delataban una muerte que nunca vieron venir. Samudragupta giró la cabeza hacia el cielo como un robot. Fue entonces cuando vio al águila gigante volando por encima de él. El autor de la matanza que acababa de presenciar. Ja 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 ja. Se escuchó el sonido de una risa. Al principio, pensó que era el diablo riéndose en su mente, pero luego sus oídos sanaron y se dio cuenta de que provenía de su costado. Giró la cabeza hacia Tai Lung, que temblaba mientras se sujetaba el estómago. Su carcajada resonó en el silencio mortal y seguramente perseguiría a Samudragupta durante todos sus días restantes. ¿Por qué pareces tan sorprendido? Preguntó Tai Lung divertido mientras Samudragupta se quedó mirando fijamente sin comprender. ¿Crees que tu gran imperio es el único con poder? ¿Crees que eres el único general con un ejército? Me haces reír, dijo Tai Lung con una estela de risas. Despierta a la realidad. Cuando un animal se encontraba en una gran amenaza, corría o luchaba con todas sus fuerzas. Samudragupta era el segundo tipo de animal. Su rugido envió una onda de choque que desgarró la tierra y le desgarró la garganta. Sus músculos sobresalían de manera grotesca y sus venas se hicieron visibles, albergando en su interior una sangre de color naranja brillante. Esto no debería haber sucedido. Samudragupta nunca habría pensado en este futuro ni siquiera en su sueño más loco. Pero a veces la realidad tiene una manera de superar nuestras expectativas en su crueldad. Conocía a la mayoría de los guerreros que lideraba debido a su larga vida útil y a las muchas batallas que libraron juntos. Ver a tantos de ellos muertos le duele como rey y como alma. Perdió bienes y amigos valiosos. La ira alimentó su ki y una rabia enloquecedora estuvo detrás de cada acción que emprendió a partir de entonces. Punto de vista de Tai Lung era el pájaro más molesto que jamás había conocido. Pero cuando estaba de tu lado, admito que era bastante divertido. El ataque fue tan letal como lo recordaba, y también lo fue el desesperado resultado posterior. De alguna manera, pude identificarme con la ira de mi oponente, ya que yo también la había experimentado una vez. Un poderoso golpe de su brazo me golpeó en el abdomen, obligándome a escupir sangre mientras mi cuerpo era arrastrado como un muñeco de trapo. Mi cuerpo giraba, esta vez sin mi control, mientras saltaba en el suelo como una piedra que salta sobre un lago. Hasta que me estrellé contra el muro del otro lado de la ciudad. Me levanté y me limpié la sangre de la boca. Sabía a hierro y fuego. Maldito monstruo, jaja. Solté una carcajada antes de mirar a mi lado y notar a todos los civiles que estaban acurrucados cerca de la muralla de la ciudad. Todas las salidas seguían bloqueadas por los guardias de la ciudad, por lo que permanecieron atrapados dentro de la ciudad. Golpeé la gruesa pared con un puño infundido con ki, aunque apenas me quedaba energía. Creó un agujero lo suficientemente grande como para actuar como una puerta. Salid de la ciudad, dije y luego disparé hacia el enemigo. No quería acercar la lucha a los civiles. Puede que sea un villano y tenga un lado malvado, pero tenía estándares. Si bien no permitiría que salvar vidas inocentes me hiciera hundirme o sacrificarme, tampoco aprobaba las matanzas sin sentido. Si el ki fuera dinero, yo sería un burgués que apenas podría permitirse el sustento diario. Samudragupta era tan fuerte físicamente que nunca podría alcanzarlo sin fortalecerme con ki, algo que apenas podía hacer en ese momento. Tampoco podía utilizar técnicas que requirieran ki, así que me vi obligado a luchar al estilo de la vieja escuela. Samudragupta y yo nos movíamos de un lado a otro, intercambiando golpes que parecían iguales, pero poco a poco me iban haciendo retroceder. Si no hacía algo pronto y continuaba así, perdería. Pero no me preocupaba porque no era de los que se quedan quietos viendo cómo sucede lo inevitable. Me agaché bajo su patada a la altura de mi cabello y aproveché su postura incómoda para lanzarme hacia adelante y atacar.
Ni siquiera intentó responder a mi ataque, sabiendo que no era lo suficientemente poderoso en ese momento para penetrar su armadura de carne, pero eso fue un error ya que mis garras se movieron directamente hacia sus ojos. Era demasiado tarde para reaccionar. Cerró los ojos y movió la cabeza, pero la garra de mi dedo medio se hundió en su ojo derecho. Se oyó un sonido de chapoteo seguido de un chorro de sangre. ¡Ah! Rugió. Su cuerpo se tensó y me atrapó. Me incliné demasiado en mi ataque y él pudo atraparme. Trató de acercarme más a él, así que saqué mi hombro intencionalmente para escapar de su agarre. Entonces finalmente usé mi conocimiento de Hyujutsu desde que se lo enseñé a Viper. Enganché sus piernas y luego apliqué presión en la parte posterior de su rodilla, lo que hizo que cayera sobre una rodilla. Abrí la mandíbula y le mordí el cuello. Mis colmillos se hundieron en su gruesa capa de piel y flexioné el músculo del cuello, intentando arrancarle un gran trozo de carne. ¡Maldito gato! Gritó y finalmente me dio un puñetazo en un costado del cuerpo. Eso era lo que quería cuando solté mi mordida y luego permití que la fuerza de su puñetazo me enviara volando lejos de él. Esta era una mejor alternativa a que él me agarrara a la pierna y me aplastara como a un juguete o me rompiera la columna. Golpeó el suelo con furia antes de volver a atacarme sin miramientos. Yo también me puse de pie y corrí hacia él. Pero cuando estábamos a punto de chocar, di un salto gigantesco y salté por encima de él. Fue entonces cuando Águila Poderosa descendió en picado y me atrapó. El viento soplaba contra mi pelaje y me subía a su espalda. Finalmente tomé el respiro que tanto necesitaba mientras observaba cómo Samudragupta se hacía cada vez más pequeño. «Te ves mal», dijo Águila Poderosa, «lo admito, me agradó verte así. Si no fuera por lo que acabas de hacer, te habría arrancado las alas otra vez». Dije y revisé mi cuerpo para ver la extensión de mis heridas. No había mucho. Algunos huesos rotos, costillas, hemorragia interna, nada que no pudiera manejar. Lo único que me detenía era mi profundo agotamiento por luchar todo el día y la baja cantidad de ki. ¿Vienen los demás?, pregunté. Sí, llegarán a la ciudad bastante pronto. Tenemos que aguantar unos minutos más y llegarán. Po también llegará para poder curarte, dijo Águila Poderosa y negué con la cabeza. No necesito que me curen, necesito una forma de obtener más ki. Dije y me quedé pensando. En tiempos de necesidad, en momentos como este, un guerrero podía volverse más fuerte o morir. Y la muerte era el mejor motivador para la innovación. Pensé en cómo Samudragupta había sido capaz de reunir una cantidad tan grande de ki en tan poco tiempo. Si pudiera replicar eso e incluso conseguir algo, me daría lo suficiente para cambiar el curso de la batalla hasta que el resto llegara a la ciudad. Se acerca. Prepárense. Gritó y luego, instintivamente, me agarré de su pluma mientras giraba y se convertía en un tornado viviente. Luego nos lanzaron enormes rocas, lanzas y todo tipo de bombas a la velocidad de una bala, pero el viento las arrancó antes de que nos alcanzaran. El resto de los soldados que aún estaban vivos finalmente habían recobrado el sentido y se habían recuperado. Y ahora estaban enojados y nos lanzaban todo lo que podían encontrar. ¿Deberíamos simplemente retirarnos?, preguntó Mighty Eagle y casi lo consideré antes de que mi vista captara a alguien parado en lo alto de la muralla de la ciudad. Espera, tengo una idea mejor, dije, y justo después de eso, una figura oscura apareció sobre nosotros. Los dos miramos hacia arriba y nos encontramos con la mirada de un mamut furioso. La visión de un animal así tan alto en el cielo era tan absurda que me detuvo el cerebro por un momento. Mighty Eagle se desvió y apenas esquivó el golpe de Samudragupta, pero la onda expansiva que eso produjo nos hizo volar. Ignoré su protesta y salté de su espalda. Luego descendí hacia la muralla de la ciudad donde se encontraba Mei. Ella se quedó quieta y simplemente levantó la vista para encontrarse con mis ojos. No se molestó en huir y me vio aterrizar justo frente a ella. ¿Estás aquí para matarme? Ella ni siquiera sabía de qué lado estaba. Por un lado, siempre fue leal al Tíbet y le prometieron grandes recompensas si permanecía leal y trabajaba para ellos. Por otro lado, estaba él. No le había prometido nada y ella solo lo había conocido hacía 4 días, pero le dolía el corazón cada vez que pensaba en la posibilidad de que muriera. Ella se alegró cuando finalmente alguien llegó para ayudarlo, pero no fue suficiente. ¿Y él no huirá? Una pregunta simple que tenía miedo de responder se gestaba en su mente. Ella no respondió ni hizo nada, solo se convirtió en una espectadora hasta que finalmente la encontró. Ella preguntó cuando lo vio. Mei no sabía por qué su corazón se estremeció cuando vio su estado herido, pero así fue. Quería sanarlo. Tal vez respondió con frialdad. Tal vez. Se repitió en su mente.
Me ayudaste antes. ¿Por qué hiciste eso? Le preguntó. A ella también le encantaría escuchar la respuesta a eso, porque ella misma no lo sabía. Los sentimientos eran difíciles de entender, mucho menos para alguien como ella. Dijo y giró su cuerpo para mirarlo. Ella medía solo 6 pies de alto, por lo que parecía pequeña en comparación con él. Pero ella sostuvo su mirada con la suya. Él le preguntó y ella asintió con la cabeza con confianza. En verdad no lo sabía. Pensó que había encontrado su ambición, pensó que finalmente había encontrado su camino. Pero él simplemente se los robó después de haber sido quien la inspiró en primer lugar. ¿De qué lado estás, Mei? ¿Qué quieres hacer? El sonido de la batalla y la explosión causada por la pelea entre Migti Eagle y Samudragupta eran un ruido de fondo mientras sus pensamientos resonaban más fuerte en su mente. Ella tampoco lo sabía y tampoco sabía qué quería hacer. Solo sabía lo que no quería y eso era verlo morir. Pero su silencio exige una respuesta. Por eso su mente trabajó tan rápido como pudo en un corto tiempo mientras se sumergía en sus pensamientos. Diferentes pensamientos cruzaron por su mente hasta que llegó a una respuesta. Esa parecía ser la única opción en esta situación. Ella no quería verlo morir y él no quería huir, así que debía ayudarlo a ganar. Aunque lamentaba no haber podido obtener su recompensa, consideraba que no era una gran pérdida. Tai Lun también era el gobernante de China y, como gobernante, debería ser tan poderoso, si no más, que el emperador del Tíbet al que ella servía. Ella no sabía qué quería hacer, todavía no. Así que ella solo quería escuchar y seguir órdenes tal como lo había hecho la mayor parte de su vida. Ella traicionaría al imperio. Era lo que planeaba hacer de todos modos después de purificar su linaje. Tai Lun la miró con una luz extraña en los ojos. Ella se sonrojó bajo su mirada que parecía decir, ¿qué diablos te pasa? ¿Quieres servirme? Preguntó y ella asintió con el rostro enrojecido, aunque intentaba contenerlo. Menos mal que tenía una máscara. Siguió otro breve silencio y luego, acepto su servicio. Sorprendentemente, una sonrisa floreció en su rostro. Tai Lun extendió los brazos y sonrió también. Luego dio su primera orden. Inmediatamente se puso a trabajar, siguiendo las órdenes de su nuevo rey. Sacó su campana y luego hizo todo lo posible para no decepcionar. Estoy feliz de que Tai Lun te haya dejado a mi cuidado. Rugió Samudragupta mientras lanzaba violentamente una ráfaga de golpes contra Águila Poderosa, cuyo ala estaba herida. Saltó para alejarse, pero el enemigo lo siguió y desató un ataque implacable. No. Águila Poderosa agitó sus alas, desatando una poderosa ráfaga de viento que casi hizo volar hasta el mamut. Ya experimenté eso y no quiero volver a hacerlo nunca más. No tienes elección. Samudragupta golpeó sus alas y lo pisoteó, atrapando a Migti Eagle. Entonces, cuando estaba a punto de aplastarlo, el mamut de repente sintió que algo venía hacia él desde arriba. Apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos cuando Tai Lun le lanzó una potente patada con un martillo desde arriba. El suelo tembló y se hundió unos metros por la fuerza. Águila Poderosa escapó rápidamente, pero no pudo correr mucho porque los otros guerreros elefantes los rodearon. Samudragupta salió rodando y, cuando se detuvo, lanzó una mirada de sorpresa hacia Tai Lun. Estaba completamente curado y ahora tenía una cantidad decente de ki. Es hora de ponerte en tu lugar. Dijo Tai Lun. Su sonrisa arrogante le hizo sangrar el rostro y se sonrojó de ira. ¿Qué truco absurdo había usado para recuperarse tan rápido? Para la gloria del imperio, hay que derribarlo sin importar el coste. El aura de Samudragupta se encendió cuando comenzó a quemar su fuerza vital rápidamente para aumentar su fuerza. Era la misma técnica utilizada por Wu Bao en su pelea contra Tai Lun, aunque más refinada. Punto de vista de Tai Lun. Ella es una chica rara, seguro. Quizás se deba a su educación, pero me di cuenta de que no podía entenderla ni siquiera después de días de pasar tiempo con ella. Las chicas como ella siempre fueron complicadas. Habían crecido en una familia desestructurada o habían tenido traumas infantiles y todo eso. Yo no tenía tiempo para esas cosas en ese momento. Lo único importante era que ahora ella estaba de mi lado. Parecía que las pocas cosas buenas que había hecho por ella en los últimos días la habían encariñado conmigo. Supongo que fue una victoria para mí, pero es una lástima que los tibetanos ni siquiera supieran tratarla lo suficientemente bien como para que anhelara tanto afecto. Ahora tenía a mi cargo a una chica gata superpoderosa y mentalmente inestable. No estoy segura de cómo tratar contigo, ya que tu ki es muy diferente y poderoso en comparación con el de los demás. Esto podría agotarme por completo, dijo.
No podría ser de mucha ayuda después de esto. Está bien. Solo necesito luchar con toda mi fuerza durante unos minutos más. Dije asintiendo y ella comenzó. Hizo sonar su campana de plata y sentí que su ki invadía mi cuerpo. Luego procedió a ordenar al ki que nos rodeaba que se filtrara en mi cuerpo. Su ki, junto con el ki del mundo, comenzaron a fluir dentro de mí y observé con incredulidad cómo mutaban lentamente para coincidir con la firma de mi ki. Al llegar a un cierto nivel de poder, alcanzaste un ki distintivo que ni siquiera el universo podía quitarte para reciclarlo. Fue una mutación causada por años de entrenamiento. Pero Mei fue capaz de ordenar al ki del mundo que literalmente cambiara su naturaleza para que fuera exactamente como el mío, para que mis reservas de ki pudieran llenarse. Me imaginé que sus mejillas se sonrojaban ante mi sincero cumplido. ¿En serio? Es la primera vez que lo hago, ya que no tuve que cambiar la naturaleza del ki para rellenar las reservas de los demás. Así que, básicamente, cuanto más poderoso eras, más especial era tu ki, lo que causaba dificultades para rellenarlo mediante la absorción del ki del mundo. Se le empezaron a formar gotas de sudor en el cuerpo a medida que se le iba agotando el ki. Para ordenar y manipular la energía, tenía que usar su propio ki. Bueno, eso debería ser suficiente. Ahora pasemos a lo siguiente, dijo y volvió a tocar el timbre. Lo que hace poco me parecía sumamente molesto, ahora me resultaba agradable. Sentí que la fuerza volvía a mí. Mei ordenó que mi ki cambiara. Me dio una fuerza y un vigor renovados, como si estuviera mejorándome constantemente con ellos. Lo que hizo fue cambiar la actividad básica de mi ki. Normalmente, el ki permanecía quieto dentro del cuerpo de una persona y no hacía nada a menos que se lo ordenaran. Lo que hizo Mei fue cambiar esa normalidad. Ahora, el ki que estaba dentro de mí y que me fortalecía se volvió normal y no tuve que hacer ningún esfuerzo para obligarme a mí mismo. Ella cambió el estado predeterminado de mi ki de no hacer nada a hacer algo pasivamente. Así era como funcionaban sus beneficios y desventajas. Fue sumamente interesante y tuve que dejar de pensar en ello porque todavía tenía una batalla por delante. Después de unos segundos más, Mei se tambaleó hacia atrás y su respiración se volvió entrecortada. Está hecho, dijo y cayó de trasero con un suspiro. Me acerqué a ella y le di unas palmaditas en la cabeza y le sonreí. Luego le quité la máscara para poder verla. El sudor de Ernest caía por su hermoso rostro. Gracias, dije y luego desaparecí con pasos rápidos. Usé el aire como punto de apoyo y me lancé hacia Samudragupta. Te estás matando, dije riendo. No es la primera vez que alguien pelea conmigo mientras se suicida de esa manera. Me vino a la mente la imagen de Wu Bao, el oso guardián de la ciudad de Mielin que intentó vengar a su padre. El mamut que estaba liberando un aura mucho más espesa que antes permaneció en silencio. Si ya era tan fuerte antes, podría ser igual a mí ahora en este estado. Y tú, dije y me volví hacia otra dirección. ¿Finalmente te rebelaste después de que todos tus soldados murieron? El general del Tíbet permaneció en silencio. Sinceramente, me ofendió que compartiera el mismo título que yo. Era un tigre musculoso un poco más grande que yo. Murieron con honor. Pienso hacer lo mismo, dijo mientras mostraba sus garras. Tuve que resistir el impulso de ponerme a su lado y golpearle la cabeza. Eso no haría más que acelerar el conflicto. Tenía que recordar que era yo quien estaba ganando tiempo. Mientras nos enfrentábamos, el resto de los soldados que quedaban, en su mayoría guerreros Gupta, nos rodearon. Una vez fueron 1000 hombres de la fuerza de la naturaleza, pero ahora se redujeron a apenas 300 en un solo día. Pero cuando sus 20 pies de estatura nos rodearon, parecían el triple de ellos. Sus rostros eran solemnes y muchos de ellos se quitaron sus armaduras doradas. Algunos incluso comenzaron a usar la misma técnica que Samudragupta, que consistía en quemar su vitalidad y fuerza vital para obtener un aumento de poder instantáneo. Miré a mi lado y vi al único aliado que tenía. ¿No vas a curar tus alas?, pregunté y Mighty Eagle simplemente me miró inclinando la cabeza. ¿Qué quieres decir? No soy un sanador. ¿Qué? ¿No has alcanzado la paz interior?, pregunté con una expresión que rayaba en la decepción. Ah. ¿Qué pasa con esa cara? Tú fuiste quien interrumpió mi entrenamiento aislado en primer lugar. Se defendió, pero la decepción todavía estaba allí. Además, la paz interior no es algo que se pueda conseguir tan fácilmente. Suspiré y sacudí la cabeza. Es un problema de habilidad. Le toqué el ala herida antes de curarlo rápidamente. Parecía realmente sorprendido por mi acción. Lo cual era razonable. Una vez les arranqué las mismas alas sin piedad, pero ahora las estaba curando. Nunca se sabe realmente qué nos depara el futuro.
Los enemigos de ayer pueden ser los aliados de hoy y los amigos de hoy pueden ser los enemigos de mañana. La cita se consolidó en mi mente con el ejemplo de Águila Poderosa, Shen e incluso Mei. Y para ser completamente honesto, no odiaba a Mighty Eagle e incluso respetaba su fuerza. Por eso ni siquiera lo maté en primer lugar. Podría haberlo perdonado por su ayuda hoy si no fuera por haber matado a Alpa. Ya está hecho. Ahora ya sabes qué hacer. Dije y Mighty Eagle sonrió mientras movía sus alas curadas. Inmediatamente se elevó del suelo y subió al cielo como un misil viviente para desatar el infierno sobre mí. Fue entonces cuando el enemigo finalmente hizo su movimiento. Ahora has enviado lejos a tu única ayuda. Nadie puede salvarte ahora, dijo el general del Tíbet. Por eso no hicieron nada mientras hablábamos. Querían que estuviera solo. Finalmente cedí a mis impulsos y usé pasos rápidos para aparecer junto a él incluso antes de que pudiera reaccionar. Luego le di una bofetada en la cabeza. Se escuchó una explosión en el aire y él salió rodando como un muñeco. Entonces comenzó la pelea. Animales que probablemente pesaban decenas de toneladas se precipitaron hacia mí con la velocidad de un guepardo. Estaban envueltos en su aura de cultivador y el aire estaba abrumado por una fuerza bruta. El mundo tembló a raíz de los monstruos y no pude evitar que una amplia sonrisa se extendiera en mi rostro como un loco. Nunca había estado más cerca de la muerte. Porque eran lo suficientemente fuertes como para que un solo golpe de ellos pudiera volarme todo el torso mientras yo luchaba constantemente y no tenía tiempo para medidas defensivas. Intentar atacar y defender al mismo tiempo era inútil, ya que me atacaban por todos lados. O usaba el modo ataque completo o modo defensivo completo para sobrevivir. Elegí el primero. Descarté la idea de defenderme y pasé al modo de ataque total. Gracias a mi velocidad superior, pude escapar de cada muerte por los pelos. No usé Shaori, ni Haki de armamento, ni puño destructor de rocas con chorro de agua. No tenía absolutamente ninguna protección. La mejor defensa era el mejor ataque. Había una delgada línea entre la vida y la muerte. Algunas personas la pisaban y escapaban a la muerte. Lo habían experimentado una o dos veces en el transcurso de su vida. Pero yo no pisé esa línea, corrí por ella y prosperé en ella. Sentí que crecía a pasos agigantados. Un segundo era como días y quizás semanas de entrenamiento mientras mi cuerpo hacía todo lo posible por fortalecerse, por alejarse de la delgada línea entre la vida y la muerte. Cuando estuve tan cerca de la muerte, me sentí más vivo. El tiempo dejó de existir para mí. El tiempo no se detuvo ni se ralentizó, simplemente desapareció. Parecía un mes pero también un segundo, parecía un año pero también instantáneo. Lo hice hasta que me quedé sin ki otra vez. Entonces sentí que la realidad caía sobre mí como agua fría. Ja. Esto es. Estás terminado. El general del Tíbet, el tigre, se abalanzó sobre mí en mi momento de debilidad. Las garras del tigre que se dirigían hacia mi garganta a la velocidad del sonido fueron atrapadas hábilmente por una mano que se parecía mucho a la suya. La mano tenía el mismo color y el mismo patrón que la suya. Tigresa. Dije y miré la espalda de mi hermana con una sonrisa. Pero no fue el final, Samudragupta se me abalanzó como una montaña furiosa. Me atacó por detrás y yo miré hacia atrás, pero no me moví. Los ojos de Samudragupta se abrieron de par en par y plantó los pies en el suelo. Se deslizó hasta detenerse antes de alejarse rápidamente cuando algo pesado cayó sobre su posición anterior. Una nube de polvo se levantó y después de asentarse, reveló un guerrero de color blanco y negro. La entrada dramática tilde dijo mientras hacía una pose tonta que pensó que era genial. Sí, y justo a tiempo dijo To. Ja. Se me escaparon carcajadas de los labios mientras sentía que mi cuerpo se relajaba. Pensé que prefería estar solo. No tenía ningún problema en desafiar al destino por mí mismo. Podía enfrentarme al mundo solo. No fue tan malo después de todo. Cuando los maestros de Kung Fu de China llegaron a la ciudad de Shigatse, lo primero que hicieron fue centrarse en derrotar a los guardias de la ciudad apostados alrededor de las murallas, impidiendo que nadie escapara. Acabaron rápidamente con los soldados tibetanos y procedieron de inmediato a evacuar a los civiles. El sonido de la batalla y la matanza era fuerte. Les hizo darse cuenta del nivel de violencia que estaba ocurriendo. Necesitaban moverse rápidamente. Grulla. Mono. Gritó Tigresa, seguiremos adelante. Ustedes continúen evacuando a los ciudadanos. 4 de los 5 furiosos asintieron mientras continuaban evacuando la ciudad mientras también mataban a los soldados del Tíbet. Tigresa soltó un gruñido y, con los ojos entrecerrados, corrió hacia el corazón de la batalla.
Corrió entre los soldados elefantes y no les prestó atención. Su atención se centró en Tai Lung, a quien había localizado a través de su olor. «Maestro Gorila, ¿le importaría llevarme?», preguntó Po, que tenía un enfoque diferente al obstáculo que tenía por delante. Quería hacer algo diferente a Tigresa para llegar al corazón de la batalla. El maestro Gorila, guardián del reino Zou y rey de las 7 montañas, dejó escapar un gruñido de afirmación antes de agitar su poderoso brazo hacia Po. Su brazo golpeó a Po, pero no le hizo daño al panda ya que su cuerpo de goma solo salió disparado hacia adelante como una pelota de tenis. ¡Wow! Po salió volando dejando un rastro de gritos mientras se dirigía directamente hacia la ubicación de Tai Lung. Tigresa y Po llegaron justo a tiempo para salvar a Tai Lung del general del Tíbet y Samudragupta. ¿O acaso él sabía que vendrían y estaba bajando la guardia? ¿Quién eres? Samudragupta no pudo evitar preguntar cuando miró al panda que tenía frente a él. Para un monstruo musculoso como él, que había esculpido su cuerpo para ser tan fuerte como lo era, el cuerpo gordo de Po era casi repugnante. Pero había algo que mantenía nervioso a Samudragupta. La cantidad absolutamente ilimitada de ki que percibía de Po. Era diferente de los cultivadores que también absorbían ki en reserva. El panda nació naturalmente con esa cantidad de ki. Se sentía como si estuviera mirando directamente al mundo. Mi padre me llamó Pequeño Loto, dijo Po y adoptó su postura característica. Y yo estoy aquí para acabar contigo, un elefante malvado con pelo. Samudragupta miró hacia adelante estupefacto. El aura que lo rodeaba, su fuerza vital literal, ardía en busca de fuerza, vaciló por un momento debido a la estupidez contagiosa del panda. Pequeño Loto. ¿Qué clase de padre cruel maldeciría a su propio hijo con un nombre tan poco favorecedor? Sacudió la cabeza y su aura recuperó su intensidad. Lanzó un gruñido profundo y se elevó sobre el panda, que sudó una gota cuando finalmente se dio cuenta de la diferencia de tamaño. Po tragó saliva. Lo haré, pero primero tienes que preguntar amablemente. Samudragupta no tuvo tiempo de pensar en tonterías. Tenía una pelea que ganar y un dios al que matar. Así que lanzó un puñetazo directo que atravesó el aire antes de golpear directamente a Po. Pero semejante fuerza bruta nunca fue una forma de luchar contra Po, especialmente después de haber entrenado con Tai Lung, quien pulió su verdadero potencial. El puñetazo, que hizo temblar la tierra, provocó una oleada de fuerza en todo el cuerpo de Po. La constitución corporal especial del guerrero dragón trabajó horas extras para absorber el impacto por completo sin lastimarlo. Los ojos de Samudragupta se abrieron de par en par al ver cómo la fuerza regresaba y se concentraba en el brazo del panda. Y bajo su mirada conmocionada, recibió un golpe justo en la parte inferior del estómago con la misma fuerza que acababa de lanzar y más. Fue como golpear a un muñeco de goma. El cuerpo de Samudragupta fue enviado de regreso y dejó un rastro de destrucción por muchos metros hasta que se estrelló contra los restos de un edificio. Jojojo. Po levantó el brazo. Funcionó. Po miró a su alrededor en busca de vítores, ya que acababa de lograr algo para lo que había entrenado durante meses. Entonces sus ojos se encontraron con Tai Lung, quien le sonrió y le dio un par de aplausos. Eso era todo lo que necesitaba. Entrecerró los ojos y finalmente se puso en modo de lucha. Se enfrentó a la dirección en la que Samudragupta fue arrojado. También me llaman, el guerrero dragón. Cuando dominó el ki, fue Tai Lung quien le enseñó a mejorar su cuerpo y también le permitió aprovechar su constitución corporal única, lo que lo convirtió en lo que él llamaba un muñeco de goma viviente. Ahora era el contraataque perfecto a la fuerza bruta. Samudragupta salió de entre los escombros, con los ojos de un rojo intenso. Su mirada atravesó a Po y su instinto asesino brotó de él. Luego se produjo una pelea entre el guerrero dragón y el rey del norte, Samudragupta. ¿Estás bien, Tai Lung?, preguntó Tigresa mientras se daba la vuelta. Tenía una suave sonrisa en su rostro como si no estuviera en medio de una guerra en ese momento. He estado mejor, se rió entre dientes. No tienes por qué preocuparte. Estamos aquí para ayudarte, dijo Tigresa con voz firme. Qué lindo. Gracias por la ayuda, dijo Tai Lung y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Se estaba quedando sin ki y casi se sintió abrumado antes de que llegaran. Por eso, su presencia fue un alivio para él. Tigresa también asintió y finalmente se volvió hacia el nuevo oponente que había encontrado. Un tigre como él, y este era el general del Tíbet. No importa vuestra ayuda, dijo el general y miró fijamente a Tigresa. Hoy todos moriréis. Ni tú misma te crees esa afirmación, dijo Tigresa moviendo las orejas. Luego adoptó una postura.
Kung Fu garra de dragón. Tienes razón, el general soltó una risa divertida. Entonces déjame reformular eso. Al menos morirás a manos mías, dijo y sacó sus garras. Sus ojos se convirtieron en rendijas. Las orejas de tigresa se movieron de nuevo, él lo cree. Ella gruñó con ira. Entonces ambos se abalanzaron el uno sobre el otro, sus garras brillaban como cuchillas afiladas y trataron de cortarse. Su cuerpo se movía con una fluidez y flexibilidad que nadie podría imaginar. Su cuerpo felino les otorgaba una velocidad natural y, junto con su kung fu, se movían como el viento mientras se enfrentaban en el campo de batalla. Dos de los jugadores más importantes en el campo de batalla, Samudragupta y el general del Tíbet, fueron retirados de la guerra. Tai Lung dirigió su atención a los enemigos restantes, que eran los soldados elefantes de Gupta. Pero parecía que no tendría que luchar contra ellos también porque Tai Lung vio caras familiares cargando a través del campo de batalla. El maestro Hippo, la fortaleza viviente, era tan grande como los gigantescos elefantes de Gupta. Atravesó el campo de batalla como un huracán y cada paso que daba sacudía la tierra. Era claramente más pesado que el resto. Él manejaba un escudo y un hacha de guerra gigante que podía sostener en una mano. Su enorme figura y fuerza se movían con evidente técnica a diferencia de los elefantes que solo tenían una gran experiencia y los derribaba con cada golpe de su haz. Uno de los soldados elefantes se le acercó por detrás y lo abrazó. Intentó agarrar al guardián de Chu y derribarlo. Si un animal tan gigante se cayera, seguramente nunca volvería a levantarse. El maestro hipopótamo simplemente soltó una bocanada de vapor de su gran nariz antes de abrir sus gigantescas fauces y luego mordió la cabeza del elefante. Se escuchó un chasquido y luego la explosión de un cráneo antes de que el maestro rinoceronte le arrancara la cabeza. Los guerreros de élite del Imperio Gupta no pudieron resistir la mandíbula más poderosa del reino animal. Ra. El maestro hipopótamo soltó un raor. Pero eso no fue todo. Tai Lung se giró hacia la izquierda y vio a las hermanas Wu moviéndose como un rayo por el campo de batalla. Eran pequeñas, pero su velocidad las hacía casi intocables en el campo de batalla de los gigantes. Ninguna de ellas tenía el poder de dañar a los enemigos, pero no estaban solas. Las hermanas Wu eran una sola y trabajaban como una sola mientras mataban a sus presas infligiéndoles muchas heridas superficiales. Había mucha sangre con sus tácticas y el sonido de los soldados gimiendo y llorando de dolor agregó un toque horroroso a la escena. Tai Lung miró a su derecha y vio al maestro Yena. Era el guardián del reino de Minyu en China. Pero en ese momento, no parecía un guardián. Tai Lung vio a un grupo de elefantes rodeando a la hiena mientras observaban horrorizados cómo devoraba los cadáveres caídos de sus camaradas muertos. «Oh, vaya festín», dijo el maestro Inia y reanudó la devoración a plena luz del día. Su cabeza estaba completamente cubierta de sangre carmesí y sus dientes dentados desgarraban la carne. Nadie a su alrededor sabía qué hacer, pero al final, un soldado se hartó. Con cara de disgusto, corrió hacia Inia y trató de matarlo, pero un sonido ensordecedor desgarró el aire. El maestro Yena hundió sus manos en el pecho del elefante y luego le arrancó el corazón. Era fuerte, tan fuerte que incluso Tai Lung se sorprendió cuando lo vio. La maestra Yena nunca fue tan fuerte. Pero su fuerza estaba directamente relacionada con los cadáveres que devoraba en la batalla. Y en ese momento, nunca había tenido cadáveres de tanta calidad a su alrededor. Por lo tanto, estaba en su punto más fuerte. Su título ahora tenía un significado más profundo para todos. El carroñero de la muerte. Delicioso, dijo el maestro Yena y se comió el corazón mientras el elefante lo miraba con incredulidad. El agujero en su pecho se curó, pero perdió un poco de fuerza vital. Fue entonces cuando el mundo se quedó quieto. Algo más rápido que el mundo mismo atravesó el campo de batalla y destrozó todo lo que se interponía en su camino. Tai Lung observó con una sonrisa malvada en su rostro cómo la otrora metrópolis se convertía lentamente en un cementerio de sus enemigos. Nada se siente mejor que aplastar por completo a tus enemigos después de jugar voluntariamente según su plan. Pero aún no había terminado. Desapareció de su lugar y se trasladó a un lugar más tranquilo y escondido. Luego se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a meditar. Miró profundamente en su alma y luego tomó el control de los dos ki que había dentro de él. Eran meros destellos comparados con sus reservas habituales, pero tendrían que ser suficientes. Empezó a rotarlos y a través de la imitación, comenzó a cultivarlos. Algo salió demasiado bien.
Imágenes de los guardianes. Punto de vista de Tai Lung. Me estaba quedando sin ki y no serviría de nada seguir luchando imprudentemente, así que me tomé el tiempo de ir a un lugar apartado y comencé a tratar de encontrar una forma de recargar mi ki. El impulso de la batalla estaba de nuestro lado, pero no duraría mucho. Los números importaban, especialmente a largo plazo, y los enemigos, los cultivadores, eran irritantemente resistentes y tenían una resistencia obscena debido a sus técnicas. Una batalla prolongada les era favorable. Pero mi lado estaría exhausto cuando cayera la noche. Así que necesitaba encontrar una forma de alcanzar la victoria antes de que mis aliados se cansaran y se agotaran como yo. Puede parecer estúpido entrenar en medio de una guerra, pero no estoy de acuerdo. Era la mejor época porque cuando todo estaba en juego, cuando tu éxito podía determinar la vida o la muerte, era cuando lograbas los mayores progresos. Fue entonces cuando se produjo un gran avance. Veamos qué pasa, dije y me senté en la tierra agrietada que se escondía detrás de dos torres caídas. No había profundizado tanto en la naturaleza de mi ki como debía. Era como un espadachín que se preocupaba más por cómo blandir una espada que por cómo estaba hecha. Pero para lograr lo que quería, necesitaba volver atrás y profundizar en el dominio del ki. Saber cómo controlarlo no era suficiente. Tuve dos chis, lo cual no fue un descubrimiento nuevo ni un hecho extraño para mí. Sabía exactamente por qué tenía dos chis diferentes y lo sabía desde hacía más de un año. Y sin embargo, nunca había profundizado más en ello. Nunca me cansé de descubrir qué ventaja o desventaja me aportaba esto, aparte de duplicar mi ki original. Empecé intentando mover mi ki por todo mi cuerpo como había visto hacerlo a Samudragupta. Fue bastante difícil, ya que tenía que controlar dos ki separados que eran de naturaleza completamente diferente. Pasé unos minutos tratando de lograr resultados, pero aparte de sentir que mis músculos doloridos sanaban y mejoraban, no obtuve el resultado que esperaba. Así que me concentré más. Me enfrentaba al desafío único de controlar dos ki a la vez, lo que me dificultaba el cultivo. Donde un cultivador normal tenía dificultades, yo tenía que luchar el doble. Chasqueé la lengua. Si quería cultivarme adecuadamente, primero tendría que lidiar con este problema. Me devané los sesos y me aislé del resto del mundo, buscando respuestas. La solución que me vino a la mente fue bastante simple. ¿Por qué no simplemente fusionarlos? Si tenía dificultades para controlar a dos de ellos, ¿por qué no podía convertirlos en uno solo? Sin duda, ambos eran mi ki y yo era Tai Lung. Así que intenté hacer eso. Al principio fue difícil, era como intentar conectar los polos iguales de un imán, se repelen entre sí. Eran agua y aceite, no se mezclaban por más que lo intentaba, pero estaba lejos de rendirme y encontré otra manera. Cerré los ojos y me concentré únicamente en el ki que había dentro de mí. Una imagen mental de mi ki apareció en mi mente. Había un ki azul en el medio y estaba cubierto por un ki blanco, lo que le daba una forma de caparazón. Controlé ambos ki y comencé a arrastrarlos. Mi objetivo era hacerlos circular y crear un vórtice que siempre fusionara las dos energías. Y eso fue lo que hice. Me llevó tiempo y energía mental. Mis dos ki comenzaron a circular y ya no había un ki externo ni interno. Ambos giraban uno alrededor del otro como dos peces que intentan comerse la cola. Hicieron el símbolo del yin y el yang. Fue la coexistencia de dos energías que nunca debieron encontrarse. Procedían de dos mundos completamente diferentes. Si bien mi ki blanco estaba más en sintonía con el impulso de mis técnicas, el ki azul siempre fue mejor para sanar. Eran polos opuestos, nunca deberían haber sido uno. Dos caras de la misma moneda. Desafiando la lógica, eran uno. Sentí un calor que recorría mi cuerpo y una fuerza que nunca había imaginado tener regresó a mí, como si siempre hubiera tenido ese tipo de fuerza. Sentí que cada célula de mi cuerpo rejuvenecía y, a medida que dos de mis ki giraban juntos, la sensación solo se hizo más fuerte y más intensa. Parecían un motor que creaba una nueva energía al girar uno alrededor del otro. No sabía qué estaba pasando, así que abrí los ojos sorprendido, pero lo único que encontré fue una escena aún más impactante. ¿Qué? Murmuré al ver mis manos. Mi pelaje emitía un resplandor blanco y azul. Un relámpago recorrió todo mi cuerpo. No pude evitar sonreír mientras examinaba mi cuerpo. No sabía qué estaba pasando, pero me sentía bien. Me sentía bien. El resplandor de mi cuerpo se hizo cada vez más intenso hasta que sentí que rebosaba de fuerza. Era demasiado. No me dolió, la única sensación que tuve fue la de plenitud. Como si finalmente fuera lo que estaba destinada a ser.
Miré al cielo, la luz de mi cuerpo se volvió cegadora y solté un rugido. Y con eso, mi cuerpo explotó en una luz brillante de relámpagos azules y blancos. Salió como una ola e iluminó el cielo que se oscurecía. El campo de batalla quedó en silencio después de la explosión. Todos me miraban con una infinidad de emociones, pero todos tenían curiosidad por lo que acababa de pasar. Ja 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 ja. No pude contener la risa cuando finalmente me di cuenta de lo que tenía en la mano. Me arrodillé y volví a hacer girar el ki que había en mi interior. Ambos círculos se enfrentaron entre sí formando un símbolo del yin y el yang, y cuando sentí que el poder recorría mi cuerpo de nuevo, no permití que explotara. En lugar de eso, lo comprimí y luego lo empujé hacia el interior de mi cuerpo. Sentí como si me tragara un objeto y luego la energía se convirtió en mi ki. Un relámpago quemó el suelo. Al instante, una cuarta parte de mi ki se llenó. Mi risa se volvió más espeluznante y más fuerte. Continué con el mismo proceso. Mi cuerpo liberó una vibración profunda y brilló de un azul intenso cada vez que llenaba mi ki. Y después de 4 veces más, volví a estar completamente lleno de energía. Como si nunca hubiera peleado. Fue un desafío a las leyes fundamentales del universo mismo. Crear energía de la nada. Pero eso fue lo que hice. Nubes oscuras se arremolinaban en el cielo y se agitaban furiosas. Un relámpago iluminó el cielo mientras la tarde se convertía en noche bajo mi risa. El cambio de clima fue casi instantáneo. Fue una protesta del mundo. La ira del universo. No sabía cómo funcionaba. Quizá era similar a cómo se creaban los rayos con 2 cargas negativas. O quizá era más parecido a la fusión nuclear. Lo único que sabía era que había encontrado un truco absoluto. Era un poder que ningún mortal debería contemplar jamás. Este fue el pináculo de mi fuerza. Punto de vista de Tai Lung. Por primera vez en mi vida, tenía demasiado poder en mis manos. Un poder que no me había esforzado lo suficiente para alcanzar. Un poder que aún no había ganado, que era mío y que siempre sería mío. Pasar de lo finito a lo infinito. Esa fue una sensación que seguramente cambiaría a cualquier guerrero para siempre, tanto en mente como en alma. La diferencia entre lo finito y lo infinito era el infinito mismo. Ni siquiera podría comenzar a describir cómo me sentí cuando di un salto tan grande en poder. Desde que tengo memoria, soñé con tener ese poder. Soñé con alcanzar una explosión repentina de fuerza que me haría invencible para siempre. Pensé que podría alcanzar ese poder leyendo el pergamino del dragón, pero después de saber la verdad, tuve que olvidar ese sueño mío. Pero ahora, incluso sin mi intención, se había convertido en una realidad. Había cruzado la línea de la mortalidad y me había convertido en algo más grande que la vida misma. Si el ki era el combustible de los milagros que se podía utilizar para lograr cualquier cosa, ¿en qué me convertí a tener una cantidad infinita? Es hora de poner fin a esta farsa. Dije y me levanté de mi lugar. El campo de batalla había quedado en completo silencio mientras el mundo se agitaba y la tormenta más oscura y violenta se avecinaba. Todos en esta guerra estaban excepcionalmente conectados con su ki en comparación con la gente promedio, así que incluso si no conocían los detalles, se dieron cuenta de que algo había salido terriblemente mal para el mundo. Cerré los ojos y me concentré en mi sentido del ki. Entonces localicé 2 de las señales más grandes en el campo de batalla. Estaban a unos pocos kilómetros de distancia y se encontraban en el distrito sur de la ciudad en ruinas. Abrí los ojos y desaparecí de mi lugar. Usé pasos rápidos, pero esta vez, imprimí la técnica con la mayor cantidad de ki que jamás había usado. Fue la velocidad más rápida que jamás logré. Parecía que me había teletransportado, ya que recorrí una distancia de unos pocos kilómetros en tan solo unos pasos. No creo que me haya llevado más de un segundo cubrir la distancia de más de 3 kilómetros. Po y Samudragupta, que estaban peleando, se giraron hacia mí cuando de repente aparecí junto a ellos. Primero observé a To, que estaba magullado y golpeado, pero probablemente hubiera aguantado una hora más. También noté la cantidad infinita de ki que tenía, igual que yo. Pero nuestra infinitud era fundamentalmente diferente. Mientras que él era como un océano que nunca se agotaría hasta que el universo mismo se secara, yo era como un generador que podía generar cantidades infinitas de ki. Pero ambos eran infinitos. Lo logré. Pude igualar al mismísimo Hijo del Cielo. Dirigí mi atención hacia Samudragupta, cuyo cuerpo estaba envuelto en una capa de aura naranja. Cientos de años de trabajo y cultivo se consumían rápidamente para darle un impulso de fuerza durante unas horas. Su fuerza vital se desplomaba constantemente. No rebosaba de vitalidad como cuando lo conocí.
Yo diría que duraría un día más en ese estado antes de quedarse sin ki y marchitarse hasta convertirse en un cadáver. Finalmente te rebelaste. Bastardo. Samudragupta rugió y luego cargó contra mí. Su enorme figura atravesó la atmósfera debido a su velocidad y dejó un estallido sónico donde alguna vez estuvo. Se movía fácilmente más rápido que el sonido. ¿Cómo podía un cuerpo tan pesado moverse a tal velocidad? Se preguntaba el mundo mientras intentaba alcanzarlo. Pero no mostré ningún cambio en mi expresión. Después de alcanzar un nuevo umbral, esta demostración de poder no parecía amenazante. Mi fuerza siempre había estado limitada por la cantidad de ki que poseía. Incluso cuando dije que usé toda mi fuerza, lo que en realidad quise decir fue una cierta cantidad de poder que podía lograr sin desperdiciar demasiado ki. La idea de quedarme sin ki o energía era como un grillete que me impedía alcanzar mi máximo potencial. Ahora esa restricción había desaparecido. Podría usar la cantidad de ki que quisiera. Incluso podría usarlo todo en un solo ataque y no importaría porque siempre podría generar más. Así que eso fue lo que hice. Se me acercó con huracanes envolviéndose alrededor de su cuerpo. Usé pasos rápidos para cortar la distancia y desviar su puntería. Me quedé de pie junto a él y abrió mucho los ojos cuando me vio aparecer de repente a su lado. Entonces planté los pies en el suelo y le di un puñetazo potente en el estómago que desgarró el aire con el estruendo sónico que le siguió. Haki de armamento. Destrucción interna. Mi puñetazo lo golpeó y detuvo por completo su cuerpo, que se movía a una velocidad superior a la del sonido. El tiempo se ralentizó a medida que mi mente se concentraba como nunca antes. Haki de los conquistadores. Cubrí mi puño con una capa de haki y cuando aterrizó sobre él, envió una explosión de fuerza de voluntad que dañó más que solo su cuerpo físico. Sentí como si hubiera aplastado por completo su voluntad junto con su cuerpo. Se escuchó un fuerte estruendo y su cuerpo se dobló como un trozo de tela. Sus ojos se pusieron blancos y hubo una explosión de fuego en el punto de impacto. Así de poderoso fue el puñetazo. Había usado una cantidad obscena de ki que nunca antes hubiera pensado en usar en un solo ataque. Entonces su cuerpo salió volando de mi puño y fue enviado directo al cielo como un cohete después de que la barrera del sonido se rompió muchas veces. Pero no me conformé con eso. Me agaché, junté mis manos y comencé a juntar una bola hecha de energía pura. Esta vez fue diferente, la pelota absorbió cada gota de energía que tenía en mi cuerpo. Utilicé toda en un solo ataque. Lo comprimí y luego continué suministrando una cantidad interminable. La realidad circundante se sacudió y se agitó como si hubiera aparecido un error en la realidad debido a la enorme concentración de ki. La cantidad de ki era tan espesa que casi goteaba de la bola que tenía en el medio de la mano. Continué recogiéndome ki hasta que sentí que el cuerpo de Samudragupta se detenía y luego comenzaba a descender. Todo el campo de batalla estaba bañado de luz pura, como si hubiera aparecido un segundo sol. La oscuridad causada por la tormenta desapareció y fue reemplazada por una luz azul que provocó escalofríos en la columna vertebral de todos. Y entonces levanté mis manos y liberé la energía comprimida hacia el cuerpo que caía del mamut. Hizo un sonido extraño. No, no era ningún sonido. Pero todos oyeron un extraño clic mecánico. Era la presencia del ataque en sí. Un enorme pilar de energía azul se erigió en el centro de la ciudad y atravesó las nubes y llegó más allá. No hubo onda expansiva que mostrara cuán controlado y concentrado fue el ataque. Samudragupta no tuvo ninguna oportunidad y vi su cuerpo desintegrarse en la nada en el momento en que el ataque lo golpeó. Más bien era como si no quisiera parar. Estaba perdido en mi propio poder. Me vino a la mente la promesa que hice cuando escapé de mi prisión. El momento en que me rebelé contra el mundo y este envió un rayo para derribarme. Ja. Me reí como un villano mientras mi ataque continuaba perforando el cielo y probablemente alcanzaba el cielo si lo había. Fue una declaración al universo. Fue un mensaje al propio destino. Soy el más fuerte. A lo largo de los guerreros del pasado, el presente y el futuro. Yo era el más fuerte de todos. Deja que el mundo lo sepa. Punto de vista de Tai Lung. La columna de luz finalmente desapareció después de atormentar al mundo durante tanto tiempo. Y con su desaparición, la tormenta que se estaba formando en el cielo también desapareció. El cielo despejado se hizo visible nuevamente y durante un breve período después de eso, hubo un silencio absoluto. Me quedé mirando el cielo, sintiendo mi cuerpo completamente vacío de energía. Estaba en un estado de serenidad y paz total como nunca antes había sentido. Quizás así era como se sentía el nirvana.
Salí de mi estado de paz cuando escuché el sonido de un acero al estrellarse contra el suelo. Parpadeé y luego giré la cabeza para ver a un soldado del Imperio Guta dejar caer su arma con una mirada atónita en su rostro. Luego se arrodilló y apoyó la cabeza en el suelo. Su acción provocó una reacción en cadena y el sonido de las armas cayendo al suelo resonó en todo el campo de batalla. Los soldados entonces cayeron de rodillas y se rindieron completamente. Era comprensible. ¿Cómo podrían tener más voluntad de luchar después de presenciar de primera mano lo que yo era capaz de hacer? Y el poder que demostré tampoco fue un ataque de un solo truco. Podría repetir el mismo ataque una y otra vez hasta que el mundo quedara completamente destruido si quisiera. Cerré los ojos y sentí el ki dentro de mí. Hice lo mismo que antes y dejé que giraran uno alrededor del otro en forma de símbolo yin-yang. Mi pelaje se volvió azul brillante y una onda de choque se extendió un par de veces y luego mi reserva de ki se llenó por completo nuevamente. Me volví hacia Po, que me miraba con ojos de platillo que brillaban con un asombro insondable. La columna de luz fue vista por todos en el mundo. La gente del continente asiático vio claramente cómo la columna iluminaba su cielo y eclipsaba incluso al sol por un breve período de tiempo. No se podía pasar por alto que, con la columna de luz, una ola de poder recorrió el mundo entero. Incluso el emperador del Imperio Gupta lo vio claramente y fue una de las pocas personas que pudo decir exactamente lo que eso significaba. Aunque la mayoría de la gente en el mundo ni siquiera entendía de qué se trataba, algunas figuras significativas en el mundo que habían alcanzado la paz interior o algo de un nivel similar fueron capaces de transmitir el mensaje detrás de ello. Y no fueron solo palabras como el propio mundo lo había reconocido. El maestro Shifu también estaba entre ellos. Él comprendió inmediatamente lo que indicaba la columna de luz cuando la vio y rompió a llorar inmediatamente después. Porque su hijo finalmente pudo lograr su máximo sueño. ¿Y qué padre no se llenaría de felicidad al ver a su hijo finalmente cumplir su sueño? Estoy orgulloso de ti, hijo, dijo con la sonrisa más cariñosa en su rostro mientras miraba hacia el horizonte. Aparte de Shifu, Lord Shen también fue otra de las personas que entendió el mensaje. No era un maestro del ki ni había alcanzado la paz interior, pero inmediatamente se dio cuenta de que algo tan escandaloso solo podía ser causado por Tai Lung. Se rió al verlo y anticipó una buena noticia. Pero entre todas esas personas, el emperador del Tíbet tuvo la reacción más triste. Pudo ver su propia derrota a kilómetros de distancia y la carta que recibió poco después del suceso no hizo más que confirmar su temor. El proyecto Godfall fue un fracaso. Al enterarse de ello, se encerró en su habitación y se ahogó en alcohol y mujeres. Ahora solo esperaba su muerte inevitable. Incluso en el otro lado del mundo, la gente vio la luz. Por un breve instante, el cielo nocturno se volvió azul brillante como si hubiera aparecido una nebulosa en el cielo. Guerreros de todos los rincones del planeta sintieron que se les erizaba el pelo mientras sus instintos les gritaban, intentando traducir el mensaje de la luz. Los animales temían a la muerte y los instintos estaban ahí para que las personas pudieran evitarla. Pero ahora los instintos tenían un nuevo trabajo. Una nueva cosa que evitar. Hubo muerte y hubo Tai Lung. Ambas eran la misma cosa. El mundo fue testigo del surgimiento de un Apex. El reino espiritual también se incluyó entre los lugares que se vieron afectados por el pilar de luz. En el momento en que Owai lo vio y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dejó de luchar. ¿Qué estás haciendo, Owai? Preguntó Kai mientras se acercaba lentamente a él. Kai no tenía ni idea porque nunca había alcanzado la paz interior y estaba atrapado en el reino espiritual con un ki corrupto. Por eso estaba confundido cuando su amigo de repente dejó de luchar. Kai ya había absorbido al monje tortuga y a todos los demás que ayudaron a Owai. Estaban jugando al gato y al ratón, donde su amigo huyó para evitar que le robaran su ki hasta que de repente se detuvo. Ya no importa mucho, amigo mío. He hecho mi trabajo, dijo Owai, dejando a Kai aún más confundido y con un mal presentimiento. Kai miró a su viejo amigo, preguntándose qué demonios estaba pasando con la vieja tortuga de repente. Pero luego hizo a un lado la pregunta y, en su lugar, se envolvió con sus cadenas. El mundo se arrodillará ante mí cuando regrese. Kai dijo mientras absorbía el ki de Owai. El cuerpo de la tortuga lentamente se tornó del color del jade y Kai sintió un inmenso poder corriendo por sus venas. Es demasiado tarde, amigo mío. El mundo ya se arrodilló ante alguien más. Con esas últimas palabras, Owai quedó completamente absorto en Kai. Kai se tambaleó en su lugar y luego se quedó quieto. Se tomó un momento para disfrutar de su nuevo poder.
Fácilmente era el doble de poderoso que antes. Pero había una sensación de inquietud en su corazón, especialmente después de las últimas palabras de Owai. ¿La vieja tortuga estaba jugando con él o había algo que él no sabía? Ahora tenía el poder de escapar del reino espiritual, pero se preguntaba si debía hacerlo. Fue entonces cuando el reino espiritual se llenó de repente de nuevos espíritus. Todos eran excepcionalmente poderosos y cada uno de ellos era tan fuerte como un experto maestro de Kung Fu. Pero por encima de todo, sintió la presencia de alguien que era tan poderoso como el propio Owai en términos de ki. Todos ellos se contaban por miles. Kai no abandonó el reino de los espíritus y esta vez se dirigió hacia los nuevos espíritus. Los absorbería a todos antes de irse y les preguntaría qué estaba pasando exactamente en el reino de los vivos. Punto de vista de Tai Lung. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Tigresa me pidió que, después de que terminamos de enviar a todos los soldados restantes a casa, corrieran de regreso. No había necesidad de una masacre sin sentido después de que se habían rendido y queríamos mostrar algo de clase perdonándoles la vida. Podíamos hacerlo porque ya no importaba. Yo era lo suficientemente fuerte como para hacer que unos cuantos cientos de soldados fueran irrelevantes. No nos traerá ningún problema en las próximas guerras. Ahora la ciudad en ruinas estaba completamente vacía y aparte de nosotros, los maestros de Kung Fu de China, no quedaba ni una sola alma. Todos los maestros de Kung Fu se reunieron a mi alrededor. Eran los 5 furiosos, No, el maestro hiena, el maestro gorila, águila poderosa, las hermanas Wu y, por último, el maestro hipopótamo. Todos ustedes deben regresar a China, dije y me crucé de brazos. Les agradezco a todos por haber venido en mi ayuda, no habríamos ganado sin ustedes. Pero deben regresar. ¿Y tú qué? Preguntó Po. Sí, ¿qué vas a hacer? Preguntó Crane. Yo. Me quedaré aquí. Tal vez me vaya a la siguiente ciudad y me quede allí hasta que Shen termine con su unificación en China. Dije. Todavía tengo un deber que cumplir, necesito actuar como protección contra más ataques. Eso no tomará mucho tiempo, dijo el maestro gorila y todos se volvieron hacia él. Soy el guardián del oeste y nuestro rey ya aceptó rendirse. Es solo que todavía hay algunas personas y príncipes con ambiciones que lideran una revuelta. Interferiré en la guerra yo mismo después de mi regreso. Pero ¿estás seguro de que necesitas quedarte aquí? ¿No puedes regresar por un rato? Te espera una gran celebración, dijo Monkey. Y por celebración, quería decir fiesta, añadió Mantis con una sonrisa. Me estaban tentando. No me parece particularmente atractiva la propuesta. Y hay que recordar que hoy se ha combatido solo contra una fracción desmembrada del ejército del norte. El imperio Gupta todavía tiene su capital, las regiones del este, oeste y sur. Podrían volver a atacarnos en cualquier momento, dije. ¿Y el Tíbet? Preguntó el maestro hipopótamo. El Tíbet ya no es una amenaza, dije y luego sonreí. Ya tengo su arma más poderosa conmigo. Sin ella, no son más que hormigas. Pero si ese es el caso, si todavía es posible otro ataque, ¿no sería prudente que nosotros o al menos algunos de nosotros nos quedáramos contigo? Me preguntó Tigresa con ojos firmes. Sí, dijeron las hermanas Wu y se movieron rápidamente para rodearme. Presionaron sus cuerpos contra el mío y liberaron feromonas atractivas. Nos quedaremos con él, dijo uno de ellos, y será encantador, dijo otro. Espera, eso no es lo que quise decir, no hay necesidad de tales cosas. Regresen a China, disfruten de su victoria y estén ahí para la gente. Y luego todos ustedes podrán ayudar a Shen a terminar rápidamente su conquista, dije. Logré un gran avance en nuestra última batalla, dije y miré mis manos, soy más fuerte que nunca, esta vez no necesitaré ayuda. Puedo manejar todo por mi cuenta. ¿Y las damas? Las hermanas Wu se quedaron congeladas en su lugar. No me interesa. Se desinflaron y luego se alejaron de mí. Aunque eran de la misma especie que yo, parecía difícil manejarlos. Después de todo, los habían nombrado los mayores criminales. Y parecían venir en un paquete de llévate uno y llévate dos gratis, algo que no estaba seguro de querer. Si ese es el caso, me voy, dijo Mighty Eagle con un resoplido y extendió sus alas antes de despegar rápidamente. Nosotros también nos despediremos, dijeron los guardianes antes de abandonar también la ciudad en ruinas. No había necesidad de quedarse por ahí, después de todo, habían hecho su trabajo y eran libres de irse. Todos los observamos mientras desaparecían de nuestra vista y luego mis queridos estudiantes se volvieron hacia mí nuevamente. Cuídate, hermano. Dijo Tigresa y caminó hacia adelante.
Al ver lo que intentaba hacer, abrí mis brazos para recibir su abrazo y luego nos abrazamos. Espera. Dijo To. ¿Y qué pasa con nosotros? Ven aquí, dije y lo abracé también. Poco después, el resto de los 5 furiosos se unió a nuestro abrazo grupal. Gracias a todos por estar ahí cuando los necesité, dije con una suave sonrisa. Nos quedamos en ese momento unos minutos hasta que mis alumnos también se fueron. Les hice señas hasta que se perdieron en el horizonte. Realmente me he vuelto blando, me dije a mí mismo, pero no era algo malo. Me gusta como estoy ahora. Ahora vamos con la última persona que queda en la ciudad, pensé y usé pasos rápidos para llegar rápidamente hasta ella. En poco tiempo, estaba parado frente a ella. Estaba sentada en el borde de la pared, con los pies colgando como una cinta, el pelo ondeando al viento y no llevaba mascarilla. El sol poniente, de un cálido color naranja, iluminaba la mitad de su rostro y ella lucía absolutamente deslumbrante. No reaccionó a mi presencia y simplemente siguió mirando fijamente al horizonte. Eso fue lindo, me dijo finalmente y tosí 1 o 2 veces por la vergüenza. Se giró para mirarme y tenía una sonrisa en su rostro. Su rostro era extremadamente expresivo, ya que nunca tuvo que aprender a controlar su expresión debido a su máscara. Pude ver el alivio en ella y su alegría al ver lo que acababa de ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me preguntó. Como probablemente habrás oído, nos trasladaremos a la siguiente ciudad y esta vez con un disfraz adecuado. Nos quedaremos aquí hasta que reciba un mensaje de Shen y luego me seguirás de regreso a China, dije. Sí, dijo ella, nunca he estado en China antes. Te encantará, dije y me giré hacia el horizonte para mirar la puesta de sol. Es el lugar más hermoso del mundo, dije con sinceridad. Había una razón por la que todos querían tener un pedazo de China y por la que la gente de allí era todopoderosa en comparación con el resto del mundo. Había algo mágico en China. Mei se arrastró hasta el borde y se puso de pie. Se sacudió el polvo del vestido blanco y se paró frente a mí. Asentí, para mi sorpresa, ella saltó del borde y cayó desde lo alto del muro. Su cabello se agitó y soltó una carcajada mientras descendía al suelo. Ella parecía feliz y libre. Y ahí estaba yo, intentando hacer algo para castigarla por mentirme. Supongo que el castigo puede esperar. Muoui, dijo Mantis. Nadie tiene nada que decir sobre lo que acabamos de presenciar. No me hagas empezar, mi cerebro demonio todavía está procesando lo que pasó. Dijo Monkey mientras corría a paso moderado junto con sus amigos. Acciones simples como correr o atravesar obstáculos eran tan fáciles como respirar para maestros de Kung Fu como ellos. No había carruajes ni ningún otro medio de transporte debido a la enorme batalla, por lo que tuvieron que correr a pie hasta entrar en territorio de China. Jajajaja, ¿por qué crees que Mighty Eagle y los otros maestros se fueron tan rápido? ¿Se escaparon para asustarse solos?, dijo Crane mientras volaba bajo para mantenerse cerca de ellos. Chicos, ¿creéis que se da cuenta siquiera de lo que acaba de hacer? Se comportó con tanta naturalidad que no supe cómo reaccionar, dijo Víbora. No corría como el resto, sino que simplemente se enroscaba cómodamente alrededor del cuello de Po. De vez en cuando le acariciaba las mejillas con su cuerpo frío buscando su calor. Bueno, es razonable incluso si él no se da cuenta. Ser tan genial es algo natural para él. Su hermano mayor es demasiado genial, dijo Po y apretó el puño. Yo diría que era más aterrador que ser genial. ¿Alguna vez creíste que era posible que una persona se volviera tan fuerte? ¿Tigresa? Dijo Crane. Tigresa permaneció en silencio durante un rato antes de responder mientras corría a 4 patas. No es posible que nadie se vuelva tan fuerte. Ni siquiera el propio maestro Owai fue tan poderoso. Dijo que debería saberlo porque pasó la mayor parte de su infancia en el palacio de Jade con Owai y Shifu. Tai Lun es, en gran medida, un simple dibujante. A mí mismo todavía me cuesta creer lo que vi. Una enorme columna de luz atravesó el cielo. No, no era solo una columna de luz porque vio al mamut desintegrarse en un instante. El sonido dejó de existir y hasta que él así lo decidió, el mundo entero se detuvo por completo. Fue una experiencia que la acompañaría durante toda su vida. Owai no pudo hacerlo, el guerrero dragón no pudo hacerlo y tampoco lo pudo hacer ningún guerrero legendario que alguna vez honró el mundo. Fue solo él. ¿Sabes? Es una locura pensarlo. Acabamos de presenciar lo que sin duda pasará a la historia como el surgimiento del guerrero más poderoso. Estábamos allí para presenciar todo lo que sucedió, dijo Manich y provocó que todos sonrieran al pensarlo desde esa perspectiva. ¿Te diste cuenta de eso ahora? Jajaja, no es por presumir, pero soy su estudiante, dijo Monkey.
Tienes razón. Ya compartí comidas con él antes. No es nada. Él quería comerme pero nunca pudo hacerlo. Espera a que escuches sobre la vez que luché contra él en un valle. Compartieron risas al pensar en cómo compartían un vínculo tan estrecho con alguien que sin duda se convertiría en una figura gigante como Owai. Dado que somos tan cercanos a alguien como él, debemos asegurarnos de no avergonzarlo, dijo Viper. Los 5 furiosos y el guerrero dragón regresaron a China en menos de una semana. Ya no tenían tanta prisa como cuando llegaron por primera vez, así que se tomaron su tiempo. Cuando regresaron, fueron recibidos con una gran celebración en el Valle de la Paz. Fueron recibidos como los héroes de China que lucharon por la patria no solo contra el Tíbet sino también contra el gigantesco imperio de los Gupta. No solo eso, lucharon junto a Tai Lung y de hecho fueron allí para prestar ayuda al guerrero que se convirtió en la gran muralla china para protegerlos mientras estaban ocupados peleando entre ellos. La historia de la batalla que libraron se volvió a contar a las masas. Desde el plan que los Gupta y el Tíbet crearon para matar al guerrero más grande, Tai Lung, y cómo él realmente fue capaz de mantener el poder de 2 imperios por sí mismo. Y luego, cómo el guerrero dragón y los demás llegaron justo a tiempo para ayudarlo. Era como una historia inventada, demasiado épica para ser verdad. Su fama se disparó. Esta vez, su hazaña no se limitó a China, sino al mundo entero. No muchos pudieron lograr lo que ellos hicieron, por lo que recibieron sus elogios. Tai Lung también consolidó finalmente su legado, ya que los historiadores y los eruditos registraron sus logros y escribieron sobre la luz que cubrió el mundo entero cuando trascendió su mortalidad. El mundo tembló, el sol se eclipsó y la noche se convirtió en día cuando se despojó de su mortalidad. Se escribió que lo que hizo Tai Lung fue algo que ni siquiera Owai logró en vida. No tenían mucha información pero circulaban muchas historias sobre lo sucedido. Se había consolidado en el mismo ámbito que títulos legendarios como el creador del Kung Fu y el título de guerrero dragón. Su nombre se extendió no solo a China sino a todo el mundo. El general que fue capaz de detener al poderoso imperio Gupta, el guerrero más fuerte. Era más que solo escuchar, ahora sabían el nombre. La ciudad de Tamralipta del imperio Gupta estaba alborotada y despierta debido a las recientes noticias de la batalla. Hubo caos entre la gente ya que todos estaban conmocionados al escuchar la noticia. Samudragupta, el rey del norte, estaba muerto. No solo eso, el ejército de 1000 cultivadores de élite, todos ellos con más de 100 años de antigüedad, liderado por Samudragupta, también fue derrotado por completo. Solo una fracción sobrevivió debido a la misericordia del enemigo. Pero esa no fue la parte más impactante de la historia. Lo que realmente infundió miedo e incredulidad entre la gente fue que solo una persona fue responsable de la derrota del imperio. Todos han oído el nombre y todos vieron lo que pasó. Los sobrevivientes difundieron la noticia por todo el imperio y los ciudadanos que se enorgullecían de vivir en lo que creían que era el imperio más grande del mundo estaban teniendo dificultades para sobrellevar la situación. Se calumnió a Samudragupta, se difundió el miedo contra China y su general supremo y todo lo demás. Este período no terminará pronto. Nos avergonzaron delante del mundo. Dijo el rey de la región oriental del imperio Gupta. Su nombre era Nagendra Gupta y estaba recostado en una plataforma elevada mientras se dirigía a sus súbditos. Había 2 pavos reales que usaban sus plumas para abanicarlo. Intentad mantener el orden en la ciudad, no quiero que los puertos dejen de funcionar y suprimid por todos los medios la propagación del miedo y la inseguridad. Matad a algunos bardos, dad ejemplo, dijo con un siseo. Tamralipta era una ciudad portuaria situada en la región más oriental del imperio. Estaba situada cerca de la bahía de Bengala y era la ciudad más grande de la región oriental. También era donde vivía el rey. ¿En serio, en qué estaba pensando ese bruto? Nos dio a todos trabajo innecesario sin lograr nada. Siempre supe que nombrar rey a alguien tan joven era un error, se dijo el rey mientras observaba las filas de personas que todavía hacían fila para recibirlo. Eran oficiales, soldados, ministros de distrito, etc., que habían venido a recibir órdenes directas del rey. Se preguntó si debería crear su propia casa noble o consejo de ministros para que lo ayudaran a gobernar el reino. Siguiente, dijo con un gesto de la mano y un hombre pequeño se acercó a él. Era un elefante y tragó saliva cuando se acercó al rey. De cerca, no pudo evitar temblar ante la gran altura y el tamaño del rey. El elefante era de un pueblo rural situado en las afueras de la ciudad, por lo que nunca había conocido al rey antes. Pero la situación lo obligó a ir al castillo y conocer al rey.
Los impuestos y tributos aumentados que se recaudaban en todas partes para compensar la reciente derrota eran demasiado para la gente pobre de las zonas rurales, especialmente en la época de este año en que aún no habían cosechado. Él dejó a un lado su miedo y se arrodilló ante el rey que lo miraba desde arriba. El rey era una cobra gigante. La capucha de su cabeza se extendía como alas y proyectaba una sombra oscura sobre él. El rey medía casi 100 pies de largo y su cuerpo era extremadamente corpulento. Era incluso más grande que la serpiente más grande de la tierra, que era Titana Boa. No solo eso, el rey tenía brazos de reptil con garras afiladas que crecían de sus costados, a diferencia de las serpientes normales. Se decía que su tamaño gigantesco y su cuerpo mutado eran el resultado de su cultivo durante cientos de años. Se dice que Nagendra Gupta era el rey más antiguo del imperio, incluso más antiguo que el emperador, y que había vivido miles de años. Se decía que era uno de los primeros cultivadores. El elefante estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien lo interrumpió. Un comandante irrumpió en el salón del rey y corrió directamente hacia él. «Mi señor, ¿tenemos algún problema?» «¿qué pasa?» «¿No ves que estoy ocupado?» Susurró Nagendra y, con un movimiento de la lengua, dijo. «Habla». Su Alteza, había caos en los puertos. ¿Qué? ¿Quién se atrevió cuando di órdenes directas de que no se perturbaran los puertos? Es el Jera Raksas, mi señor. Un silencio absoluto se apoderó de la sala después de que se pronunciara el nombre. El rey no parecía inmutarse, pero levantó una ceja. Su ira también se disipó cuando escuchó el nombre. Se había enterado de la noticia, mi señor, y quería abandonar la bahía de Bengala y cruzar el país para vengar a su amigo. Como sabéis, él y Samudragupta eran buenos amigos. Nagendra se frotó los ojos después de oír eso. Cierto, también estaba ese problema. Estaba tan ocupado con todo el trabajo que se olvidó de su arma viviente. Dile que no puede involucrar a los balleneros en su venganza, aunque sea su líder. Si quiere, puede ir y vengarse por sí mismo. Necesitamos a los balleneros en los puertos. El rey pronunció su decreto. Y comandante, despeje el camino para él. Si realmente quiere ir solo, debemos prepararnos para sufrir daños colaterales masivos cuando pase por la ciudad. Sin una orden directa del emperador, tampoco movilizaremos más fuerzas. Todavía nos estamos recuperando de nuestra pérdida y se necesitan muchos soldados en el norte durante la elección de un nuevo rey. Incluso podría estallar una guerra civil allí, dijo Nagendra. El rey del este sintió que se avecinaba un gran dolor de cabeza. Debería volver a practicar el cultivo aislado durante unas décadas hasta que pasarán los tiempos difíciles,